Muy buenas noches, estimados alumnos de turno noche de instituciones de derecho público. Como habíamos hablado en el anterior video, hoy vamos a seguir con la unidad 4 y vamos a ver la bolilla 5, que corresponde al federalismo. Vamos a hablar de la estructura de la Constitución Federal. Viene al caso acordarse cuando hablamos del artículo primero de la Constitución Nacional, que decía que la nación argentina adoptaba el sistema representativo, republicano y federal. ¿Qué quiere decir federal en los términos del artículo primero de la Constitución? Bueno, decimos que un Estado federal, en donde el federalismo, ¿no? Es aquella forma de Estado en donde el poder territorial se descentraliza en, en unidades independientes y autónomas entre sí, pero que reconocen la soberanía dentro del Estado nacional. De esta forma tenemos, por un lado, un gobierno central o Estado federal, en donde existe una autoridad superior que interviene en los temas de interés nacional, y después tenemos un gobierno provincial, en donde existe una autoridad provincial, pero que se encarga de asuntos locales. Para distinguir Estado federal de otras formas de Estado, podemos hablar Estados confederados y Estados unitarios. Los Estados confederados eran aquellos estados que estaban integrados por diferentes estados, valga la redundancia, pero bajo la autoridad de un ente superior o autoridad superior, y cualquiera de estos estados confederados podía separarse cuando lo decidiera. Y en cambio, esta situación se dio hasta 1852 en lo que era el territorio de la República Argentina, antes que se dictara la Constitución de 1853. Y los estados unitarios son aquellos estados unidos entre sí bajo la autoridad de un mando superior, en donde las decisiones se centralizan. Ejemplo de esto es la República de Uruguay, que es un estado unitario. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las provincias, que son prácticamente la estrella de esta bolilla, ¿no? Las provincias son aquellas unidades políticas que componen nuestra federación, conforme lo dice Vidar Campos. En nuestro país, las provincias son autónomas, independientes, pero no son soberanas, porque reconocen al Estado Nacional como aquel soberano. Existen relaciones entre las provincias y la nación. Hay tres tipos de relaciones: subordinación, coordinación y participación. La relación de sujeción se da, por ejemplo, en el artículo 5, en el 31 y en el artículo 128. ¿Qué significa esto? El artículo 5 habla del régimen municipal y esto implica que la nación sostiene el régimen municipal de las provincias siempre y cuando se acepte la forma representativa republicana de gobierno. Después, la relación de participación entre las provincias y el gobierno federal se da en la integración de la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, la Cámara de Senadores está integrada por representantes de las provincias. Son 24 provincias, se eligen 3 senadores por cada provincia, de forma tal que tenemos una Cámara de Senadores integrada por 72 senadores. Y por último tenemos lo que se llaman las relaciones de coordinación, que se dan entre la provincia y la nación. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes ya saben que el artículo 121 de la Constitución Nacional
es aquel artículo que habla del poder que no delegaron expresamente las provincias a la Constitución y se lo han reservado para ellas mismas. Estos poderes no delegados les dan a la facultad, a las provincias o competencias para intervenir en el dictado de, por ejemplo, su propia Constitución, sus propias leyes, la autonomía municipal y la educación primaria. Sobre la base de esto también está el artículo 126, que habla de las facultades que sí han delegado las provincias a la nación y en las que ellas no pueden intervenir, que están consagradas en el artículo 99 y en el artículo 75 de la Constitución. Por ejemplo, las provincias no pueden declarar estado de sitio, las provincias no pueden intervenir las provincias, declarar la intervención federal. Bueno, vamos a enumerar rápidamente estas relaciones de coordinación. Primero, tenemos las competencias del gobierno federal exclusivo. Esto implica, en base al artículo 99, que el gobierno puede celebrar tratados internacionales con potencias extranjeras. Después tenemos, por ejemplo, el artículo 75, inciso tercero, que es facultad del Senado de dictar la ley de coparticipación federal. Después tenemos facultades que tienen las provincias, por ejemplo, dictar los códigos, sus propios códigos procesales, dictar una constitución provincial, dictar su régimen primario, régimen municipal. Después tenemos facultades concurrentes entre las provincias y la nación. Por ejemplo, todo lo que es el tema de el dictado de normas ambientales y el artículo 125 de la Constitución Nacional. Después tenemos facultades excepcionales del Poder Nacional. Después tenemos facultades excepcionales de las provincias. Después están las facultades prohibidas a la nación y las facultades prohibidas a las provincias. Bueno, ahora continuamos con el régimen municipal. Vamos a ver qué es un municipio. Como ustedes ya saben, los municipios son personas de derecho público en donde interviene una comunidad de personas asentada en un territorio determinado y que administra los intereses de ese territorio y que depende mayor o menormente del gobierno provincial o nacional. Existía una discusión antiguamente con el tema de los municipios porque había una figura muy parecida que eran los entes descentralizados. Los entes que ustedes ya deben saber porque está lleno. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales. Cualquier lugar que van caminando por la ciudad de Buenos Aires se encuentran con un ente descentralizado de este tipo. La UBA anteriormente era un ente descentralizado. ¿Y qué pasaba? Bueno, los entes descentralizados anteriormente, la autoridad era asignada por el Poder Ejecutivo, el presupuesto era asignado por el Poder Ejecutivo y se discutía si esas características les correspondían a los municipios. Y la Corte, en un fallo, que fue fallo Rivademar contra la provincia de Santa Fe, estableció que no, porque los municipios eran aquellos en donde las autoridades eran elegidas por la misma población y tenían facultades de recaudar impuestos, cuestiones que no tenían estos entes descentralizados. Por eso dijeron que los municipios eran un estadio superior a los entes descentralizados. Y esto nos lleva a hablar de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Vamos a hacer un corte y vamos a ir con la autonomía en el próximo.